Ya. Buenos días compañeros, buenos días profesores. Nosotros vamos a presentar sobre la comunicación y las habilidades interpersonales. A continuación, la comunicación. La comunicación es la transferencia y comprensión de los significados. La importancia de la transferencia y comprensión de los significados es para saber que el mensaje ha sido transmitido. Es decir, si un orador o un escritor no ha sido escuchado o leído, su mensaje no pudo ser transmitido. La comunicación involucra la comprensión del significado. Eso nos dice que implica que debe entenderse y ejecutarse el significado. La comunicación también se ha venido definiendo erróneamente, ya que se le entiende como que alguien logre aceptar nuestros puntos de vista y que no entiende la comunicación. No, yo me equivoqué. La comunicación se ha venido definiendo erróneamente, ya que se le entiende como que alguien acepte nuestros puntos de vista y no que entiende el significado. Es decir, una persona puede entender lo que estamos diciendo, pero no estar de acuerdo con lo que decimos. La comunicación tiene las siguientes funciones. Es informativa. En esto nos quiere decir que tiene que ver con la transmisión y recepción de la información. A través de esta, el receptor accede al caudal de experiencia social e histórica. Formativa. Esto nos quiere decir en la formación de habilidades, hábitos y convicciones. En esta, el emisor influye en el estado interno del receptor, aportando nueva información. Persuasiva. En esta, el emisor pretende modificar la conducta del emisor para lograr que coopere con un propósito determinado. Entretener, eso nos quiere decir que el emisor crea contenidos que entretengan al receptor. En reguladora, nos quiere decir que el emisor pretende regular la conducta del receptor, por ejemplo, una norma social determinada. En control, aquí nos quiere decir que el emisor pretende controlar el comportamiento del receptor, por ejemplo, estableciendo un sistema de premios y sanciones sociales. Motivación, nos quiere decir que quiere motivar al receptor, el emisor, con la realización de actos determinados, por ejemplo, un jefe dentro de una empresa. En expresión emocional, la comunicación se presenta como medio para expresar emociones e ideas. Por ejemplo, los empleados pueden comunicar lo que piensan de su empresa. Y por último, de cooperación. La comunicación se constituye como una ayuda importante en la solución de problemas. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre los métodos de comunicación interpersonal. Los métodos de comunicación interpersonal, antes de la comunicación se debe llevar a cabo un propósito, expresado como una comunicación o un mensaje transmitido. Esto quiere decir que el emisor y el receptor se transmiten por un mensaje. El emisor tiene que dar un mensaje y eso se llama en símbolos el llamado codificación. Se transmite el mensaje hacia el receptor por un medio que se llama canal. Al transmitir por medio canal, el mensaje llega hasta el receptor y se enfoca a dar un mensaje de codificación. Esta comunicación interpersonal se caracteriza por transmisiones que pueden ser provocadas por ruido. El ruido puede conformarse porque el receptor no esté atento, haya sonidos de maquinarias, personas o otras cosas. Ya. En la comunicación interpersonal, se realiza entre dos individuos. La comparte su percepción de la realidad. La percepción quiere decir que es del conocimiento, su primer conocimiento. En la organizacional surgen las empresas, instituciones, forman la cultura y dicta órdenes y son acatadas. Y tienen dos elementos, que es la formal y la informal. La comunicación formal es la propia organización la que tiene vía de comunicación, la que se encarga de establecerlo por jerarquía, seguir protocolos. Es aquella que tiene lugar acuerdo al trabajo y la organización. En la comunicación informal es la que surge espontáneamente, es decir,
En una empresa podemos empezar a hablar en un comedor. Eso es espontáneamente una comunicación informal, donde se puede mejorar el desempeño de una organización mediante la comunicación que se debe expresar. Gracias. Yo les voy a hablar sobre otros métodos de la comunicación. Todos los humanos adquirimos conocimientos a lo largo de nuestras experiencias con el mundo exterior. Por ejemplo, los niños que tienen discapacidad auditiva empiezan a experimentar cosas nuevas y depende mucho de la aceptación que tengan sus padres para el desarrollo y la formación y la educación de ellos a lo largo de sus vidas. Existen métodos que se han utilizado y se han ido perfeccionando a lo largo de los años para hacer más fácil el intercambio de la información. Ya, por ejemplo, tenemos los métodos de comunicación orales. El método oral es el que se utiliza para la adquisición del habla. Este método es utilizado en su mayoría por las personas. El método oral complementado es oral porque su objetivo sigue siendo la adquisición del lenguaje oral y es complementado porque utiliza la palabra complementada. El método oral con dactilología. Este método comienza a los 2 años con los niños. Facilita la comprensión y la expresión para que los padres los puedan entender. Y a los métodos gestuales. Tenemos el lenguaje de signos y el método dactilológico. El lenguaje de signos es el sistema más utilizado por la comunidad de los sordomudos. Este sistema no es fijo ni estable. Tiene su propia estructura gramática y sintaxis distintas al del lenguaje oral. El método dactilológico es una escritura en el espacio. Cada movimiento de la mano representa una letra del alfabeto. Este método no es utilizado de manera exclusiva. Los métodos mixtos, bimodal. Este método intenta poner en manos de los niños y en manos de los padres un sistema que pueda ser utilizado para facilitar la comunicación y entenderlos desde tempranas edades. La comunicación total es una filosofía de la comunicación. Implica todas las modalidades sensoriales, tanto gestuales como orales. Y su objetivo es que el niño desarrolle el lenguaje aprovechando los restos auditivos. Los métodos de comunicación. Existen 2 tipos de métodos, el método interpersonal y el método organizacional. En el método interpersonal existen 2 tipos de métodos de comunicación interpersonal. El primero es el método de comunicación no verbal y el segundo es el método de lenguaje corporal. El primero, en el método de comunicación no verbal, este se transmite a través de las manos, con movimientos del cuerpo, cara y elementos de la apariencia personal. Y el método de lenguaje corporal es casi similar al método de lenguaje no verbal, ya que es en base a las articulaciones del cuerpo, se comunican con las manos o con señas. Ya. El segundo método, el método de comunicación organizacional. Existen 3 tipos de sistemas en los métodos de la comunicación en varias empresas. Por ejemplo, en una empresa se puede dar el método de comunicación operacional, el reglamentario y el de mantenimiento. En el método de comunicación operacional dice que son tareas u operaciones que realizan las empresas en base al tipo de la organización que se dedican. El método del reglamentario, este quiere decir que imponen tareas, reglamentos a las personas de la empresa. En una empresa se pueden comunicar con las leyes, las bases de este tipo de método, que es el reglamentario. En el método de mantenimiento, este se encarga de los sistemas operativos, de las operaciones de la empresa y en las organizaciones. Ya, ahora el tema de dirección de flujo de comunicación. Existen 4 tipos de dirección de flujo de comunicación. La primera es la comunicación hacia abajo, es cualquier tipo de comunicación que vaya entre el empleado, con el gerente y los empleados. Desde el gerente hacia los empleados. Se usa para informar, dirigir, coordinar y evaluar a los empleados. El siguiente es la comunicación hacia arriba. La comunicación hacia arriba se mantiene o fluye desde los empleados hacia el gerente.
Es para ver cómo se sienten los empleados. Mantienen a los gerentes comunicados de que cómo se sienten los trabajadores, los empleados y la forma en cómo está dirigido la gerencia. La siguiente. La comunicación horizontal, se da entre empleados del mismo nivel organizacional. Este puede ser entre empleados o puede ser gerentes de alto o mediano cargo. Se necesita para ahorrar tiempo, y facilitar las diferentes coordinaciones. Ya. La siguiente es la comunicación diagonal. Es aquella que cruza de una área a otra de niveles organizacionales. Debido a su eficiencia y velocidad, la comunicación diagonal puede ser beneficiosa, y esta incluye que ahora con la tecnología se puede mandar vía el correo electrónico los nuevos memos y todo eso a diferentes organizaciones de la empresa. Gracias. Siguiendo con la exposición, tenemos el proceso de comunicación. Una vez que ya definimos el concepto de comunicación, vamos a definir dónde se genera, cómo se produce y cómo fluye la comunicación. También veremos qué fases lo conforman y qué elementos están implicados en este proceso de la comunicación. Antes que la comunicación se lleve a cabo, debe haber un propósito, expresado mediante un mensaje que será pasado del emisor al receptor. Este mensaje es muy importante. Antes que la comunicación se lleve a cabo, debe haber un propósito expresado como un mensaje que debe transmitirse. Debe pasar por la fuente del emisor y el receptor, pero mediante esto también hay otros procesos, que son la codificación, la decodificación y el ruido. Voy a pasar a explicar cada uno de estos qué significa. El emisor. El emisor es la persona que emite o envía el mensaje. El receptor es la persona o grupo de personas a quien va a estar dirigido el mensaje. El mensaje es el contenido expresado y transmitido por el emisor al receptor, y el cual está integrado por el código, el contenido y el tratamiento. El canal es el medio o vínculo por el cual se envía o viaja el mensaje. La retroalimentación. Este elemento es clave porque es lo que nos va a permitir para ver qué fallos tuvo y para no volver a cometer eso, y se puede entender el mensaje concreto y preciso. El ruido son las barreras o obstáculos que impiden que el mensaje llegue claro al receptor. Y el contexto se define al ambiente físico, social o psicológico en que se encuentra el emisor y receptor. Gracias. Un ejemplo de este proceso de comunicación pueden ser varios. Puede ser cuando hablamos por celular, o también cuando estamos aquí exponiendo en una conversación sencilla. Hay varios ejemplos. Gracias. Bueno, esto fue la participación del grupo 4. Espero haya quedado claro todo esto del proceso de la comunicación, y a continuación les vamos a pasar un video. Si tienen alguna inquietud, Deja tus comentarios y dame aquí arriba.